Bienvenidos a Conversación Digital, cuarto episodio de Conversación Digital. En esta ocasión vamos a conversar con Carlos Lang, quien el pasado 30 de julio nos dio una charla en el Club de Investigación Tecnológica titulada Inteligencia Artificial y Valor Empresarial. Muy buenas tardes Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes a quienes nos acompañan hoy. Don Carlos estudió en la Universidad de Costa Rica, de las primeras generaciones de ciencias de la computación. Sí, tal vez segunda o tercera. Antes de que se fusionara con informática y diera lugar a lo que hoy tiene la U. Y luego hizo una maestría en la Universidad de Pittsburgh y tiene una larga trayectoria profesional, que por un tiempo también estuvo en docencia. De hecho, compartimos oficina en el TEC hace muchos años. Y estudió cosas que estaban muy en boga en aquella época, en los 80, fue que hiciste vos tu maestría. Sí. Y su carrera profesional, laboral, la concluyó recientemente, ¿verdad? Después de más de 10 años de estar trabajando en investigación y desarrollo relacionado con el tema de hoy, ¿verdad? Que es inteligencia artificial llevada al mundo empresarial. Es que muchísimas gracias, Carlos, Sí, gracias por la invitación. por estar otra vez con nosotros. El tema de la inteligencia artificial, Carlos, está ahora muy de moda, pero ustedes en Intel tienen años de estar trabajando en eso. Sí, no bajo ese nombre, pero sí. Estamos hablando de por lo menos desde 10 años atrás. Okay. De nuevo, bajo distintas modalidades, que minería de datos, analítica de datos, aprendizaje automático o machine learning. Y finalmente, tal vez en los últimos 2 años, todo eso lo envolvemos en el término más genérico, más general de inteligencia artificial. Aunque uno podría decir, sí, todos esos temas caben efectivamente desde hace más de 50 años bajo esa categoría. Pero en tu conferencia recuerdo muy bien que vos hiciste como un recorrido histórico. ¿Sabes? Mucha gente cree que la inteligencia artificial es algo que comenzó hace como 10 años. Y eso tiene mucho más historia, ¿verdad? Sí, no. Si hablamos de la teoría, las primeras ideas comenzaron por ahí de 1940, 1950. Para no hacer la historia demasiado larga, en 1980, 90 se trabajaba mucho con sistemas que había que programar en forma muy manual, muy específica. Sistemas expertos, siendo un ejemplo típico. A principios de los años 2000 se comenzaron a desarrollar teorías para poder hacer efectivo el trabajo con redes neuronales o deep learning, que es lo que ha habilitado los modelos y sistemas que ahora recientemente se han vuelto más populares. Y por ahí desde 2017, después de haber hecho muchos intentos utilizando distintos tipos de organizar esas redes neuronales, es que se han logrado los éxitos sorprendentes incluso para sus desarrolladores de herramientas como ChatGPT, tal vez la de conocimiento más popular. Sí, yo recuerdo en mediados de los 90s, mucha gente diciendo que las redes neuronales no sirven y nunca van a servir, porque eso es más lento que una carreta sin bueyes. Claro. Pero la diferencia es que el hardware alcanzó al software, ¿verdad? Sí. En mis comentarios me refería más que todo al software, pero definitivamente el desarrollo del hardware fue lo que posibilitó el que se utilizaran redes neuronales hoy en día. Sobre todo la aceleración en cuanto al poder de cálculo, pero también sin olvidar la posibilidad de almacenar y manejar volúmenes de datos muy grandes, que es lo que alimenta y habilita las redes neuronales para descubrir los patrones, que es lo que llamamos desarrollo de inteligencia. Sí, y grandes volúmenes de datos digitales, o sea, ya están digitales. Los libros ahora, y las revistas, y los periódicos, y todo esto, no sé, Grupo Nación, cuando se comenzó a digitalizar así fuertemente, sí. Unos 25 años tal vez. La digitalización es un elemento fundamental. De hecho, lo que realmente habilita, un ingrediente entre varios, fundamental para habilitar el desarrollo de ChatGPT, modelos de lenguajes, fue que los desarrolladores decidieron alimentarlo con todo lo que pudieran encontrar en Internet. Entonces, claro, cuando ya tenés un Wikipedia con millones de artículos y un montón de revistas ya digitalizadas,
sin demasiado control de acceso, que se pueda leer con suficiente libertad. Ahí tenés millones de textos para capacitar o entrenar estos sistemas a que entiendan cómo se componen los textos en una variedad de idiomas, ¿sí? Incluso todos los intentos, digamos, del lenguaje natural que anteceden a las redes neuronales. Yo recuerdo cuando fuimos a Silicon Valley en octubre del 99. 99, sí. Sí, nos enseñaron cosas interesantes, ¿verdad? Y en el 2001 creo que nos invitó a un grupo de profes en Microsoft y tenía gente carguísima, pero usaban otras tecnologías, ¿verdad? Para hacer traducción, por ejemplo. A mí me recuerdo de tu presentación, me llamó la atención el uso de análisis de datos, donde antes, o sea, para hacer, por ejemplo, análisis multivariable, había que saber y entender mucha estadística, porque eso no es sencillo. Correcto. Y ahora hay herramientas que te esconden toda esa complejidad y hacen más disponible una herramienta muy poderosa. Sí, ese es el caso, no solo de análisis multivariable, sino muchos otros métodos estadísticos. Ya su complejidad de utilización, efectivamente, ya está encapsulada en bibliotecas que mediante programación en lenguajes populares, como Python, por ejemplo, o R. o R, se hace mucho más fácil de utilizar. Pero aquí hay que tener un cuidado muy importante. Como vos decís, todo eso tiene una base estadística fuerte. No es cuestión de soplar y hacer botellas, ¿verdad? Vos puedes agarrar un programa, pedirle que lea un juego de datos, que te desarrolle una regresión multivariable, como mencionamos, pero es muy importante saber cómo evaluar los resultados, cómo evaluar la calidad de lo que se está produciendo, ¿sí? ¿Cuánta confiabilidad puedo yo tener, cuánta confianza puedo yo tener en los resultados de ese modelo y en qué rangos es que los resultados son confiables? Y para hacer eso, sí necesitas conocer, por lo menos, suficiente base de principios estadísticos. No ser el último especialista en el campo, pero sí tener por lo menos una capacitación básica, ¿verdad? Que la práctica en Intel siempre fue asegurarnos de que quienes realizáramos esa práctica tuviéramos esa preparación básica. Y además, un experto o experta, en nuestro caso, con una gran profundidad de conocimiento de estadística. Jenny, exactamente. Jenny Peraza. Yo también recuerdo que lo mencionaste también de lecturas, ¿verdad? La importancia de hacer exploración, ¿verdad? Antes de hacer un estudio más profundo de las cosas e ir, digamos, también obteniendo resultados pequeños de valor para la empresa, ¿verdad? Pero no hacer un megaproyecto, ¿verdad? Sí. Como para comenzar. Partiendo de que estamos hablando de que los fundamentos son estadísticos, una distinción fundamental que hay que hacer es que los sistemas de inteligencia artificial son probabilísticos, yo creo que casi su totalidad. Entonces, no es como hacer los planos de un edificio y ya tener la casa construida, no. El desarrollar un proyecto de inteligencia artificial es como tratar de buscar petróleo. Es más un ejercicio de prospección, Okay. ¿verdad? Y entonces tenés que, en forma gradual, evaluar qué tan posible es, qué tan probable es tener éxito en el descubrimiento de patrones útiles en los datos que te interesen, ¿verdad? Entonces, lo que se recomienda usualmente es, tomar un juego de datos que querrás analizar y hacer un experimento que no exceda un día. Simplemente tomar algún lenguaje que domines, bibliotecas que te permitan identificar los patrones que te interesan y simplemente hacer varios intentos a ver si de esos datos es posible obtener una identificación de los patrones que interesan con alguna suficiente confianza. Por ejemplo, si nos interesara una precisión de un 80%, bueno, un primer indicio es lograr un 60, un 70%. Bueno, ya hay algo pareciera con lo que podemos trabajar, ¿verdad? Si pasas esa primera etapa de pruebas de un día, entonces lo que sigue es, eso lo que te dice es que vale la pena invertir más tiempo en tratar de descubrir esos resultados. Y entonces ahí puedes afinar más el lápiz,
modular los algoritmos que estás usando o intentar con otros y buscar acercarte a ese mínimo aceptable para el negocio, para que sea rentable una solución en ese campo que estás buscando. Tenés que tener criterios de medición de resultados antes de empezar, ¿verdad? Sí, tenés que saber cuánto es razonable invertir en ese proyecto y qué medidas de resultados Exacto. son los que harían que ese proyecto produzca ese resultado que es de valor suficiente para que la empresa invierta en ese proyecto. Y si recordamos las etapas de desarrollo de los proyectos, el primer paso fundamental es entender los aspectos del negocio, entender cómo se mueve el negocio, cómo funciona, qué necesidades tiene, qué objetivos estratégicos tenga de corto o de largo plazo, ¿sí? Y cuáles son esas condiciones que hacen que el proyecto le provea valor al negocio para obtener sus resultados. Recuerdo que dijiste, Carlos, que entre más competitivo sea el ambiente del negocio, mayores riesgos van a estar dispuestos a tomar. Típicamente, sí. O será necesario tomar. Es necesario tomar, sí. Pero entonces, eso los lleva a probar la última tecnología todo el tiempo, para ver cómo puede agregar esto valor al negocio. Sí. Y en contra de la decisión está la obsolescencia de la misma tecnología. Y estamos viendo ahora en la inteligencia artificial que es una de las que más sufre, más rápido queda obsoleta. O sea, todos los días hay algo nuevo. Sí, para aspirar a ser exitoso en ese descubrimiento de resultados, especialmente en un ambiente muy competitivo, tenés que estar, como en muchas profesiones hoy en día, al tanto de los últimos desarrollos, ¿verdad? Para pues poder aplicar esa última tecnología. Ahora, hay un caveat que sí debería mencionar, y es que científicos de datos de mucha experiencia, alguna vez leí, algo que me llamó mucho la atención, y es que decían estos autores, lo mejor es usar los algoritmos, sí, que sean de mejor calidad, pero que estén suficientemente probados, de los cuales uno tenga evidencia de que efectivamente han dado buenos resultados. Porque en la prensa, digamos, en publicaciones, ocurre que los autores, incluso por necesidad de, no sé, de desarrollar reputación o resultados, mucho en círculos académicos o incluso industriales, podría ser que tiendan a exagerar los datos. Y una forma de exagerar los datos o los resultados típica es decir, logramos tal porcentaje de acierto en tal examen de, no sé, de medicina de tal universidad. Ok, muy bien, pero eso es un ejemplo muy puntual, ¿verdad? Una cosa es eso, trabajar con exámenes, otra cosa es trabajar con datos reales, que es donde eventualmente, muy probablemente uno quisiera utilizar esos resultados. Entonces, hay que estar consciente de, sí, cuáles son los últimos métodos, pero cuáles son los últimos métodos suficiente y válidamente probados para tener una base más firme en qué basarte. Sí, pero suponete que haces un plancito piloto y sí, esta tecnología me gusta, y entonces, ok, invirtamos, pero lo que hay que invertir puede ser un montón de plata, ¿verdad? Puede ser. Depende del proyecto. Y entonces el que tiene que tomar la decisión es que le metemos $20 millones a esto, y si la semana entrante alguien saca algo mucho mejor, como el que sacaron los chinos el otro día. DeepSeek. Sí, comparativamente, ¿ah? Y resulta que la competencia mía va a poder hacer lo mismo con $1 millón. Sí, yo creo que la consecuencia de estar en un ambiente competitivo. Sí, inevitablemente. Trabajando, yo no sé, voy a juntar dos cosas. Trabajando con un estudiante, bueno, él hizo el trabajo, la tesis, que era sobre hacer el Retrieval Augmented Generation, de lo que nos habló otro colega el año pasado, Alonso Guevara. Y el muchacho, Luis Gabriel, decidió hacerlo con herramientas de fuente abierta. Okay.
tienen comunidades que contribuyen a esto. Bueno, de hecho, Tomás también nos habló de eso hace poco. De hecho, es lo que nosotros usamos todo el tiempo en Intel. Ok. Nunca encontramos necesidad de usar algo de carácter privativo. Que es una forma de abaratar los costos, ¿verdad? Porque hay gente de distintas compañías que a lo mejor compiten en ciertas cosas, están contribuyendo. Y en un proyecto de visión artificial, OpenCV, originalmente es de Intel. O sea, las primeras cosas que hizo Intel, y después la contribuyó a la comunidad, y es de lo más usado ahorita en robótica y muchas cosas. Sí. Que es una forma, digamos, e incorpora algunas herramientas de Machine Learning y demás para reconocimiento. El usar sistemas de fuente abierta es una forma de bajar costos, pero... Y de bajar riesgos. Y bajar riesgos también. Y bajar riesgos también, incluso en ciberseguridad. Y podríamos agregarlo a la problemática, pero sin desviarnos por ahí, la pregunta me devuelve a la importancia de hacer una prospección adecuada para efecto de manejar mejor, de administrar mejor los costos, ¿verdad? Y no tirarte a invertir. A mí me preocupa mucho antes de tiempo. La plata que están invirtiendo en centros de datos y en, ¿cómo se llama? Y en electricidad. O sea, que no es comprar el software, no es correr el modelo, ¿verdad? O sea, eso es, o sea, hasta donde yo entiendo, nadie está pagando lo que eso cuesta. ¿Verdad? Los modelos más maduros, entiendo que, por ejemplo, de OpenAI, sí están cubriendo los costos. Pero, o sea... Yo entiendo que eso es contabilidad creativa, man. No. Puede ser, pero puede ser. Son cientos, los más nuevos definitivamente no. Son cientos de millones de dólares. Y, o sea, y están hablando de cientos de gigawatts. Cientos de gigawatts. En Costa Rica tenemos 3 gigawatts, ¿verdad? En todo el país. Todo el país. Toda la producción. Sí, 3.6. Están hablando de invertir para producir cientos de gigawatts para poder alimentar esos centros de datos. O sea, eso es, para mí, aquí hay gato encerrado, man. ¿Cómo no crees? ¿En qué sentido? De que nadie está... ¿Quién está pagando la fiesta? ¿Será que están regalando la droga? Los anuncios. No sé. Yo no sé. ¿Qué están pensando hacer? El capital viene de inversionistas. Sí. Okay. Y dando crédito a tu preocupación, las inversiones en compañías de las que se están peleando los primeros lugares en modelos de lenguajes, creo que está bastante claro que son un múltiplo de 10 o 20 veces lo que correspondería al valor de esas empresas si las estimamos con procedimientos típicos de ganancias anuales. En términos más sencillos, estamos bajo un riesgo importante de que se esté creando una burbuja de inversión. Exactamente. ¿Verdad? Y dependemos de que esa burbuja de los resultados esperados, bueno, de lo que los modelos prometen. Que también es otra pregunta importante, ¿verdad? O puede ser una carrera para agarrar el monopolio. No, eso sobre todo. El que llegue primero se lo lleva todo y genera una situación como se generó con las redes sociales, ¿verdad? Sí. Ahorita, sobre modelos, creo que la carrera va entre 3 competidores principales, ¿verdad? OpenAI, Google con Gemini y Anthropic. Y frotándose las manos NVIDIA y los que producen hardware que puede correr eso más eficientemente que las computadoras usuales. Claro, porque son los que lo alimentan a todos aquellos, ¿verdad? Son los que le venden los implementos a los mineros. Me gustó mucho lo que dijo el otro día Teo, que los modelos son igual que nosotros, son lo que comen. Y vos también lo dijiste. Son lo que comen. Son lo que comen, sí. Y vos lo dijiste también en la charla, ¿verdad? Que hay que... primero necesitas datos de calidad. Sí. Y lo que decías antes de las exageraciones, los mayores exageradores del planeta son los vendedores. Y yo oí unos vendedores en un evento, era un evento, diciendo que la manera de no se preocupe, nosotros tenemos la inteligencia artificial para limpiarle los datos.
Ok. Ok, entonces, ¿vos crees que eso es factible o eso son exageraciones? Hay operaciones de limpieza muy básicas que sí puedes automatizarlas, incluso no necesitas inteligencia artificial, ¿verdad? Pero tener una base de datos confiable no es algo que al 100% puede automatizarse, porque mucho depende del conocimiento del negocio. Por ejemplo, ver, no sé, una operación y saber si es confiable o no, si el precio de las operaciones son razonables, eso no te lo va a decir un sistema automático, ¿verdad? Sí, yo Entonces pensaba, sí, sí, automáticamente se puede lograr mucho, pero no al 100%. pero Ahora, sí, o sea, siempre han habido data cleansing tools, sí, sí, ¿verdad? sí. Por otro lado, no necesitas datos 100% puros para, para desarrollar un proyecto exitoso en inteligencia artificial. Lo más común que no es tener datos muy sucios, ¿verdad? Ujú. Ahora no deben ser demasiado sucios y ahí uno puede perder y típicamente pierde mucho tiempo logrando suficiente limpieza para poder obtener resultados confiables. Ujú. Pero sí, no debes esperar que los datos estén que sean perfectos, sino que tengan un grado suficiente de confiabilidad, de pureza o de limpieza, y cuánto, dependerá de cada proyecto, para obtener los resultados que sean valiosos. Si me permiten una digresión, en salud, Ajá, la higiene es algo muy importante, digamos, la salud familiar. Y yo aprendí a lavarme las manos antes de comer, desde ajá. chiquitillo, Sí, claro. ¿verdad? Enjuagarse la boca si no hay cepillo de dientes después de comer, cosas de ese estilo, ¿verdad? Una de las grandes dificultades que hay ahora es el alfabetismo de datos, ¿verdad? La conciencia que tiene la gente que está ingresando datos a los sistemas, lo que sea, ¿verdad? De lo importante que es que lo haga bien, ¿verdad? Para antes de ingresar al sistema. Ujú. Y es una de las áreas en las que tienen que culturalizarse, ¿no? Sí, Culturizarse. Es culturizarse las empresas, ¿verdad? O sea, al personal que está haciendo ingreso de datos, tomando datos, lo que sea, ¿verdad? Que tengan conciencia de las buenas prácticas para que los sistemas en la fuente entren lo mejor, para que no haya un basura entrando, basura saliendo, ¿no? ujú, Garbage ujú. in, garbage out, Claro, que lo aprendí en mi primer curso de programación. y un proceso sano deberá tener controles de la calidad de datos que está entrando. Claro. Antes, estamos hablando de antes, ¿verdad? En los años 70, Sí, sí. un control perfecto. Todo se digitaba dos veces. Sí, cierto. Dos Ah, sí, personas, sí, con los verificadores. Sí, sí, los dos personas diferentes. Ujú. Y eso era perfecto. O sea, la posibilidad de que se metiera un dato mal era súper, súper pequeña. Ujú. Y eso lo dejaron. Y lo dejaron porque, no, porque ahora el sistema va y me trae el nombre, le pongo el número de cédula y me trae el nombre. Pero nadie está viendo ese nombre. Cifras de, Ujú. sí, las cifras de control. Sí, Las cifras de control las quitaron. sí, pero ese tipo de errores yo creo que sí son de los que con en muy alta proporción se pueden controlar estadísticamente por un sistema de Ujú. control automático, ¿verdad? Controles de desviaciones, controles de anomalías, identificación de errores tipográficos, por ejemplo. Eso es muy automatizable. Pero en 1997 yo recuerdo una empresa de seguros nacional este, tenía, es que un compañero me lo dijo, un compañero del TEC, no sé si eran 23 o 26 cliente, ¿verdad? Noción de cliente con distintos Así, claro. atributos Sí, sí. según fuera el seguro, Sí, sí. Y los bancos también. Ujú. ¿verdad? Tienen una base de datos de cliente para cada producto. Ujú. Entonces, vos puedes, en crédito apareces con un número de teléfono diferente que en depósitos, Ujú. con datos, dirección diferente en inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, limpiar eso es costosísimo. Sí, y es una pérdida de oportunidad posiblemente para hacer otras cosas con... Sí, pero si tenés un proyecto que se enfoque solo en una de esas áreas, en préstamos, Sí, eso sí. no necesitas integrar tu base de Eso sí. datos de clientes con otras Sí, áreas, eso sí. Ujú, Ujú. ¿cierto? Totalmente. Es cuestión de ir identificando oportunidades, ¿verdad? ujú, ujú. Y irlos aprovechando. ¿Por qué no? Desarrollando experiencia para después abordar proyectos más complejos que sí requieran esa integración. La- El otro día en un proyecto que estábamos con un cliente, o sea, un proyecto pequeñito, ¿verdad?
mojarse los pies para aprender a usar la inteligencia artificial, pero también queremos obtener un resultado de valor para el negocio. Claro. Entonces llegó un momento en que yo les pregunté, bueno, suave, queremos, porque siendo abogado del diablo, yo empecé a poner en duda si necesitábamos o no la inteligencia artificial para resolver el problema. Ajá. Buena pregunta. Y entonces sí, es una pregunta incómoda. O sea, vamos a usar la inteligencia artificial no matter what. Porque en producción eso no puede entrar. Usted no puede tener, bueno, ese es mi punto de vista, ¿verdad? No puedes tener inteligencia artificial en sistemas en producción. ¿Por qué no? Porque si se equivocan es un tortón. Imagínate en la planta de manufactura, güey. O en el cierre de un banco. O sea, son... Es que depende mucho de los niveles de tolerancia que necesites y los que te pueda dar el sistema. En inteligencia artificial decimos en una gran mayoría de los resultados son estadísticos. Bueno, no en el 100% de los métodos. Pero admitiendo que la mayoría son estadísticos, en manufactura, por ejemplo, una aplicación típica en semiconductores es sustituir la inspección visual al puro final antes de meter los productos a las cajas ya que van para donde los clientes. Agarrarlos, verlos, ver si tienen aruñazos, alguna rayadura, alguna suciedad. Eso es y ha sido totalmente automatizable. Y no es 100% perfecto. Pero si llegas al punto en que esos sistemas sean ojalá incluso más competentes que el ojo humano, donde esos sistemas no se cansan y en tanto esté bien limpio el lente que utilice, ¿verdad? Para tomar las imágenes, tenga buen mantenimiento de más, ¿por qué no aplicarlos? Claro que sí, puedes aplicar inteligencia artificial, aunque no sea 100% confiable, a esos procesos. Sí, la pregunta mía era más bien, ¿verdad? ¿Cómo decidir, ¿verdad? Si utilizar, o sea, ¿cuál es el propósito de este ejercicio? ¿Es aprender la tecnología o es obtener el valor, ¿verdad? Hay que hacerse las dos preguntas todo el tiempo, al mismo tiempo. Sí, no, y no usar inteligencia artificial si hay un método más sencillo y sobre todo más barato de aplicar. La cosa era que, o sea, el punto que teníamos era que eran como 20 los casos. Entonces, de ahí, programámoslos cada uno a mano. ¿No? Bueno, el juego de datos eran 20 casos. Sí, 20 casos donde requerías una respuesta automática, pero una vez que averiguas cuál es la respuesta para cada caso, de ahí, escribes el código y se acabó, ¿no? Sí, claro. Incluso en una situación como esa, puedes aplicar un sistema de inteligencia artificial que te define las reglas. Hay modelos que son para reglas de decisión, pues agarrar las reglas y eso es lo que programas, como es exactamente. Pero entonces no lo puedes escalar. Sí, para escalar a una organización más grande o a un problema más grande, ¿no? Si en vez de ser 20 son 200,000. Bueno, es que ahí es donde viene un elemento del que no hemos hablado. Y es lo importante de hacer la menor cantidad de operaciones durante el desarrollo y la implementación en forma manual. Siempre habrá una computadora de por medio, pero digo yo manual cuando hay que mover mucho las manos para que algo ocurra. Usar mucho el teclado, mover mucho el mouse. Sí, y por eso yo mencionaba en la charla, toda vez que sea posible, es fundamental, lo que hay que hacer es eliminar esa opción y más bien recurrir a mecanismos automáticos, a un pequeño programita que te sustituye esas operaciones. Y entonces sí puedes aspirar a hacer escalables esas cosas. O que te rellene las cosas que son obvias que van a estar ahí y vos pongas lo que... Por ejemplo. Sí, yo le pregunté al mae que nos está ayudando, ¿y a dónde pusiste todos esos datos? ¿Están dentro del código? Ay, mae. Es que no quiere escribir una aplicación para darle mantenimiento a los datos, ¿no? Ya. Yo conozco gente jubilada que se mantiene activa porque lo mandan a llamar de alguna institución de esas que se dedican a vivienda en urbanismo que les ayude a cuáles eran las reglas de negocio. Porque caemos en otra cosa. Este tipo de proyectos no deben ser realizados por una o dos especializaciones. Aunque tengas 2 o 3 personas, pero todos con el mismo conocimiento, eso no ayuda. Necesitas tener a alguien que conozca el negocio, que sepa orientar el proyecto hacia lo que va a producir valor, alguien que conozca cómo aplicar los modelos y asegurar su confiabilidad. Y está la disciplina de ingeniería de software, por ejemplo. Sí, claro. ¿Verdad? De manera que todo eso, al final, pueda reunir sus conocimientos para producir un sistema basado en inteligencia artificial, ¿por qué no?, que produzca los resultados deseados. Por ejemplo, la idea de separar datos de lógica es un principio fundamental de ingeniería de software. Exactamente. ¿Verdad? Pero que yo nunca lo he visto enseñado en cursos de data science, por ejemplo. ¿De veras? Sí, ¿no? No que yo recuerde.
Esos son los de software. Y Sí. dándole los de datos science, no esos de los de software. No, dándole un poquito vuelta a la tortilla, inteligencia artificial y valor empresarial. En tu experiencia, digamos, de 10 años o más en esto, ¿cómo validabas la entrega de valor? O sea, ¿te lo decía la gente del negocio? ¿O lo veían en los números contables? ¿Cómo era que veían eso? ¿Se evidenciaban eficiencias? ¿Cómo lo hacían? En distintas formas, unas más confiables que otras. Hay un sistema, no voy a entrar en muchos detalles por confidencialidad, pero hay un sistema que tenía que producir un número, ¿verdad? Y en las primeras etapas del proyecto, ese número se le daba al especialista, que era el que anteriormente lo calculaba manualmente o según su experiencia, ¿verdad? Entonces, una primera evaluación de los valoración de los resultados que se estaban produciendo consistía en un primer paso, ¿cuál era? No hacer todo automáticamente, sino el especialista ya no iba a calcular todo de acuerdo a por dónde viniera el viento, ¿verdad? O su experiencia o cómo le oliera el caso, sino lo primero que iba a hacer era recibir el dato del sistema propuesto. Y él decía, bueno, este dato es suficientemente cercano a lo que yo hubiera indicado. Muy bien, entonces, ¿escoge el dato o escoge otro? Y si escoge otro, que me escriba una línea de texto de por qué escogió otro, ¿verdad? Okay. Entonces, esa es una forma que me parece muy interesante de ir, sobre todo, de ir valorando los resultados, sobre todo en las etapas donde estás haciendo las evaluaciones iniciales. Una vez que en el 95 o 99% de los casos el especialista escoge el mismo valor, uno dice, no, anda a hacer otra cosa y dejemos que el sistema pase adelante, ¿verdad? Claro, pero es una especie de aprendizaje por refuerzo. Sí, con intervención manual, que era lo que nosotros teníamos. Lo que quiero decir, pues es una pero persona efectivamente, humana, una persona humana Uh-huh. que está dando la función de valor, está diciendo, sí, esto está bien. O esto no y hay otras mediciones, puedes aprender, digamos, menos precisas, como satisfacción de los clientes, ¿verdad? O qué tan buena la respuesta que recibió. En sistemas de apoyo, de soporte automatizado, por ejemplo, la respuesta dada, le resolvió el problema, qué tan fácil fue aplicarlo. Necesitas ciclos de retroalimentación, definitivamente. Claro. Y el secreto mío parece es tener las medidas de primero, ¿no? Sí. En el primer paso, definir qué es lo que el negocio necesita y qué nivel de rendimiento deberá darse para que esto valga la pena. ¿Sí? Y algo que quisiera tal vez mencionar, en lo que quise hacer hincapié en la presentación, es que muchas técnicas sencillas que no tienen que ver, por ejemplo, con redes neuronales, sino con algoritmos de lo que tradicionalmente se ha llamado aprendizaje automático o machine learning, son los más sencillos de aplicar y normalmente son los que más fácilmente se pueden aprender a utilizar en la organización, los que no involucran tanto riesgo de evaluar la confianza en el resultado, y que son más baratos de desarrollar incluso. Claro. Entonces, a razón de querer desarrollar una cultura, una práctica de inteligencia artificial en la empresa, mi recomendación es simplemente comenzar por ahí, ¿verdad? Ya después puedes pensar en algoritmos mucho más complicados. La otra es no desarrollar vos el algoritmo. Hay muchas aplicaciones de modelos de lenguajes que no necesitan una gran precisión y que puedes aplicar directamente, ¿verdad? Conectándote, por ejemplo, a una interfaz programática y que en la nube de parte del proveedor del modelo de lenguaje es donde salga el resultado y tenga suficiente precisión para los resultados que te interesan. Carlos, tal vez para terminar, un punto que yo creo que sí mencionamos en la charla, pero que me lo encuentro en todo lado, que es la escasez de personal calificado para hacer proyectos de inteligencia artificial. ¿Cómo lo atacaron ustedes y qué les recomendarías vos a la gente en nuestro medio? El personal en general, como es un tema nuevo, importante, en cuestión de motivación, eso no teníamos mayor obstáculo, ¿verdad? Un problema que encontramos, más bien a partir de esa motivación, es, bueno, cada persona dentro de Intel en particular tenía su laptop, podía hacer sus experimentos. Un primer obstáculo es, bueno, la gente tiene que tener un conocimiento básico para por lo menos
en comenzar a ver qué es lo que hace. Entonces, muchos lo resolvimos con algunos cursos básicos internos, en sentido tradicional, presencial, con profesor y demás. Posteriormente vimos la oportunidad de utilizar, en mi caso personal fue lo que yo utilicé casi el 100% del tiempo, a excepción de los cursos de estadística donde Jenny nos metía la mano, cursos en línea. Yo prácticamente todo lo que el 80% de lo que aprendí fue a punta de cursos en línea y simplemente por interés personal, pero no todo el mundo tiene el tiempo, la dedicación o la persistencia para hacer eso. Entonces es importante dar algún espacio, estoy hablando de tiempo, de horas, en los que la gente pueda experimentar. Entonces te van a salir un montón de experimentos, ¿verdad? Y un montón y 5 proyectos sobre cómo mejorar el flujo de caja. ¿De cuál escoges? Entonces, la gobernanza, que fue otra pregunta que surgió en la presentación, es otro problema que necesitas resolver, ¿verdad? Necesitas distinguir cuáles son proyectos experimentales para que la gente aprenda y cuáles podrán ser o deberán ser o podrán evolucionar a ser aquellos que ya incorporé dentro de los procesos habituales de la empresa. Entonces necesitas un proceso para escoger cuáles problemas se ven inicialmente como interesantes para aplicar inteligencia artificial, identificar algunos grupos ya que hayan pasado por las primeras tareas de práctica, y priorizar e identificar cuáles son los que efectivamente, o sea, controlar y gobernar cuáles efectivamente se les va a dar luz verde para invertir en su desarrollo y aplicarlos eventualmente. Muy bien. Ya casi para terminar. Sí. Y la comunicación de valor, qué sé yo, presentar datos en forma visual o interactiva, ¿benefician algo? Digamos, Sí. Sí. La visualización de datos es una herramienta de comunicación fundamental. Okay. ¿Verdad? Si hablas del científico de datos, en muchos perfiles que yo he visto, en prácticamente todos, hay una variedad de destrezas. A, B, C, D, E, y el poder contar la historia. El contar de dónde viene esto, cómo viene, qué vamos a producir, cómo lo vamos a producir y cómo se ve pintado esa posibilidad de obtener resultados positivos. En fin, la destreza de poder comunicar, sobre todo a gerencias no especializadas, lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, y en términos gráficos, sencillos, convincentes, cuál es el valor y la oportunidad que se tiene. Entonces, tal vez resumiendo la respuesta, sí es muy importante tener herramientas y destrezas para comunicación y en particular comunicación por medios visuales, por medios gráficos, tal vez para ser más específico. Muchas gracias. Y muchas gracias a la audiencia. Nada más comentarles que en el sitio del Club de Investigación Tecnológica pueden encontrar la presentación completa de Carlos junto con un PDF que adjuntamos con una lista de herramientas útiles para emprender un proyecto de estos. Muchas gracias.